Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo podcast que vamos a seguir hablando sobre Manuel Belgrano. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los valores, sobre las ideas y los pensamientos que él tenía con respecto a la educación. Es muy importante que tengamos en cuenta varios aspectos que vamos a hablar en este podcast. Primero, cómo veía él la educación y la necesidad de crear escuelas, por ejemplo, durante su época en el consulado. Después vamos a ver a partir de la época revolucionaria en adelante, vamos a ver cómo él también da una serie de recomendaciones para que se lleve adelante una buena educación para toda la población. Él hablaba también de una educación obligatoria, una educación gratuita. No solamente se dirigía a una educación para varones, sino también abiertas a las mujeres. Era todo un precursor en muchos aspectos. Sin más preámbulos, vayamos al tema que nos toca hoy. Belgrano y la educación. Empecemos de la siguiente manera. Como te decía en el podcast anteriores y recordando algunos datos importantes que tenemos que tener en cuenta de Belgrano, nace en Buenos Aires en 1770 y muere en 1820. Él fue abogado, político, militar argentino. Fue una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia del país. Manuel Belgrano estudió latín, filosofía, teología en el Real Colegio de San Carlos. Luego marchó a España, donde cursó estudios en Salamanca y en Valladolid, donde se graduó de bachiller y de abogado respectivamente. También se dedicó a un estudio más exhaustivo de la economía política. Pensemos que su padre era un gran comerciante de Buenos Aires, así que a él le llamaba particularmente esto la atención. Pero a su regreso al Río de la Plata, para ser nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires para la corona española, él estuvo en su cargo entre 1794 y 1810, y en ese cargo él abogó por la libertad de comercio, el desarrollo de la agricultura y la creación de escuelas comerciales y de náutica. Recordando como creador de la bandera, obviamente, nuestro símbolo patrio, ¿sí? Nuestro símbolo nacional, y el general que consolidó la independencia con sus victorias en las batallas de Tucumán y de Salta en 1812 y 1813. Fue ante todo Manuel Belgrano un intelectual, de una integridad intachable y una firmeza en sus convicciones que fueron impresionantes. Fue un trabajador desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país y de la educación de sus habitantes. Esos ideales que él toma de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad, quiere implementarlo en Buenos Aires, en sus políticas y en sus acciones, en este caso como secretario. En las memorias del consulado, el 15 de julio de 1796, Belgrano dice algunas cuestiones muy interesantes con respecto a la educación. Dice, fundar escuelas es sembrar en las almas. Y en otra oportunidad dice, no me olvido de lo útil que sería el establecimiento de escuelas de hilazas de lana para igualmente desterrar la ociosidad y remediar la indigencia de la juventud de ambos sexos. Fíjense que estamos hablando de una idea de Belgrano de educar tanto a varones como a mujeres. Y también continúa en otro de sus escritos en ese mismo año, donde dice, estos miserables ranchos donde se ven multitud de criaturas que llegan a la edad de la pubertad sin haber ejercitado en otra cosa que la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. Una de las principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde puedan los infelices mandar sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Allí se les podrán dictar
buenas máximas e inspirarles amor al trabajo, pues en un pueblo donde reina la ociosidad, decae el comercio y toma su lugar la miseria. Un segundito te pido. Ya sé que es importante lo que estamos hablando, pero te invito a que te suscribas a las redes sociales y que actives la campanita. Y que si este material te gusta y te interesa, lo compartas con amigos y conocidos. Ahora continuemos. 2 meses antes del inicio de la Revolución de Mayo, Belgrano también advierte sobre otras cuestiones, donde él manifiesta lo siguiente. Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse el pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza, para conservarlo en la mayor grado de sujeción. Pero esa máxima injuriosa al género humano se prescribió como una producción de la barbarie más cruel. En nuestra sabia legislación jamás la conoció. Qué importante esto, ¿eh? Fíjense, qué importante lo que dice Belgrano, cómo nos interpela permanentemente ante las actitudes de nosotros como ciudadanos y también de aquellos que tienen que ocupar cargos importantes en la administración. En el Correo de Comercio el 17 de marzo de 1810, Belgrano se cuestiona lo siguiente. ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arraigadas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza? Y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Realmente estaba preocupado Belgrano por la educación del pueblo. Dice también acá, pónganse escuelas de primeras letras, costeadas por los propios y árbitros de las ciudades y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones, y muy particularmente de la campaña. ¿Por qué de la campaña? Porque a ella es donde residen los principales contribuyentes a aquellas ramas y a quienes de justicia se le debe una redistribución por su necesidad. A los más humildes, a los más alejados de las ciudades. A ellos hay que llegar inmediatamente con las escuelas de primeras letras. Y dice, obliga a los jueces, a los padres, a que manden a sus hijos a las escuelas por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Porque para Belgrano, un pueblo nunca puede ser esclavizado. Un segundito te pido. Ya sé que es importante lo que estamos hablando, pero te invito a que te suscribas a las redes sociales y que actives la campanita. Y que si este material te gusta y te interesa, lo compartas con amigos y conocidos. Ahora continuemos. Artículo 14 del reglamento de la Escuela de Tarija, de Jujuy, de Santiago del Estero y de Tucumán, en 1813, Belgrano llama mucho la atención y recomendaciones a aquellos que debían instruir la educación. Y decía, inspirar a sus alumnos amor al orden, respeto a la religión, moderación y dulzura en el trato, sentimiento de honor, amor a la virtud y a las ciencias, y el espíritu nacional, que les haga preferir el bien público al privado y estimar en más de la calidad de los americanos que de los extranjeros. Finalmente, en octubre del 16, con ya la independencia declarada, Belgrano dice, sin educación, en balde es cansarse. Nunca seremos más de lo que desgraciadamente somos. Vaya si nos llama la atención Belgrano, en varios aspectos. Tenemos que reflexionar mucho sobre todo esto, porque de la educación es la madre de todo. Sin educación
no se puede salir adelante, no se puede progresar. Con hambre tampoco se puede estudiar. Acá lo que hay que hacer es realmente llevar adelante políticas educativas que nos incluyan a todos y que nos permitan a todos ser cada día mejor. Y Belgrano nos interpela permanentemente sobre eso, sobre quién debe educar, cómo debe educar, quienes tienen la responsabilidad de garantizar ese sistema educativo y también sobre quienes lo reciben, para que realmente lo valoren, lo cuiden y permitan que toda su generación y la siguiente puedan ser educados, puedan ser mejores y puedan tener posibilidades de progresar y hacer de su tierra un lugar digno para vivir, donde se pueda desarrollarse personal, profesional y espiritualmente. Espero que estas frases de Belgrano, estos pensamientos e ideas de Belgrano nos sirvan para reflexionar un poco más sobre la educación actual y sobre qué hacemos nosotros para que esa educación sea como es y qué estamos dispuestos a hacer para que esa educación cambie y que realmente nos beneficie a todos. Espero que este podcast te haya sido útil y bueno, espero continuar con más podcasts hablando sobre Manuel Belgrano, sus pensamientos e ideales y seguir compartiéndolo juntos. Hasta la próxima. Te invito a que si te gustó este tema, obviamente lo compartas con tus amigos y conocidos y que me sigas en las redes sociales para estar al tanto de cada uno de los nuevos videos y podcasts que subamos a partir de ahora.